¿Qué es el Puente de la Barra y por qué estoy haciendo un video sobre él? El Puente de la Barra es esta belleza que tengo aquí, que yo no la conocía hasta que me empezaron a aparecer muchísimas polémicas en la tele sobre por qué carajos estaba cayendo. Como siempre, el internet le estaba echando la culpa principalmente al arquitecto y al diseño del puente. Y tipo, ¿sabes qué? 80% de las veces puede ser que sea culpa del arquitecto, pero justo esta vez no. Según el internet, la base de la culpa de qué es lo que pasó es 1, culpa del arquitecto y el diseño del puente, 2, por culpa del cálculo del ingeniero, 3, por la intendencia por falta de inspecciones y de controles, el cuarto, que es un problema constructivo al momento de realizar la obra. Y yo entiendo el morbo y las suposiciones de la gente, ¿eh? Porque la verdad que uno lo ve y es un puente curvo, colgante y de hormigón. La mayoría de los puentes que conocemos colgantes son metálicos y tienen los tensores a la vista. Es un puente raro, lo asumo, lo admito, pero lo que realmente me llevó a decir, tengo que hacer un video sobre esto, fue que me enteré que habían dos abuelas, Claudia y Cristina, que se juntaban todas las semanas a comer masitas y tomar mate mientras veían a los muchachos arreglar el puente porque ellas estaban esperando que el puente se caiga y lo querían ver en vivo. No. ¡Qué reinas! La verdad, dos queens. Se agarran todos una taza de té que estamos invitados a la mesa de Claudia y Cristina que está servida. Empecemos por el contexto. La Barra es un balneario ubicado en el departamento de Maldonado, Uruguay, precisamente a 15 minutos en auto de Punta del Este, que para el 1900 se puso muy de moda por sus lindas playas y su tranquilidad. El problema es que La Barra está separada físicamente del resto del partido por un arroyo llamado el Arroyo Maldonado, lo que hace que su acceso sea un tanto difícil. Y acá es donde arranca el meollo de todo el asunto, porque se ve que hace 104 años que vienen intentando hacer un cruce de un lado del arroyo al otro y por alguna u otra razón todas fallan. Voy a dejar acá un contador para que vayamos contando cuántos cruces fallaron. En 1920 las personas cruzaban de un lado al otro a través de balsas. Sí, muy precario todo, pero bueno. Era lo que tenían. Recién para 1936 la intendencia ordena la construcción de un puente de madera que al parecer también era una cagada porque todo el mundo se quejaba de que temblaba horrible cuando pasaban en auto. Aunque el mayor de sus problemas era que tenía una única dirección, es decir, que los autos podían ir pero no podían volver. Entonces para 1946 se proponen hacer un puente como la gente y mandan a construir el famoso puente recto, un puente hecho en hormigón armado, muchísimo más espacioso y más resistente que permitía el trayecto en ambas direcciones. Pero pasaron 10 años nada más y lo tuvieron que tirar abajo. Sí, 10 años duró nomás. Porque si bien el puente era de hormigón armado, los pilares de su basamento que estaban en contacto con el agua estaban hechos de madera y fueron erosionados por unas termitas, lo que provocó que se cayeran dos de sus tramos centrales. ¿Por qué le dejaban bases de madera a un puente de hormigón? Cuestión, el ejército de Uruguay con las bolas llenas dinamita el puente recto y la gente tiene que volver a usar el viejo puente de madera. Ya para esta altura la gente estaba súper cansada y la municipalidad se propone resolver el problema de una vez y por todas llamando el tipazo de Leonel Viera para que les construya un puente. Este tipo, que no era ni arquitecto ni ingeniero, plantea el diseño de un puente un tanto extraño pero muy innovador. Viera imagina un puente colgante y curvo porque ya venía experimentando con estructuras colgantes y catenarias hace un tiempo. Ya había hecho algo parecido con el techo del edificio El Cilindro, que es un ícono de la arquitectura uruguaya. Y encima de hacer cosas lindas, el tipo presentó el proyecto que más rápido se construía y el más económico. O sea, ¿qué más podés querer Uruguay? Para 1965 se termina de construir el puente y la gente está chocha. Todos los que lo habían criticado ahora lo aman porque pasan súper rápido, que dicen que es como una montaña rusa y qué sé yo. Hasta que explota el verano del 85 y ahora todo el mundo se quería ir a vacacionar a La Barra. Era tanta la demanda de tránsito que el puente Leonel Viera no daba abasto. Entonces llaman de vuelta al ejército. Me imagino al ejército tipo, me quiero inward, no me llamen más, taradas. Y el ejército construye un puente Bailey, que son unos puentes transitorios como para cubrir la demanda momentáneamente. Lo que hicieron con este nuevo puente fue dividir las direcciones. Es decir, el puente Bailey quedó como el puente que va hacia La Barra y el puente ondulado quedó como el que vuelve. Se ve que para 1999 el ejército estaba harto y corto de puentes y le dice a la municipalidad, me cansé. Chau, loco, y me llevo mi puente. ¿Y qué pasó? De nuevo se quedaron sin espacio suficiente para que crucen los autos de un lugar al otro y mandaron a construir otro nuevo puente que reemplace al Bailey. Como que se puso re repetitiva la historia, ¿no? Siempre el mismo puto problema. Cuestión, se le hacen unas encuestas a los vecinos y la gente es la que decide y vota que se construya un puente igual al de Leonel Viera porque era un ícono de la arquitectura uruguaya. Así es como Alberto Ponce Ledo, un ingeniero especialista en puentes, construye la réplica del ondulado, que es el puente que hoy se está cayendo. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, tengo oficialmente el culo lleno de preguntas.
O sea, el puente que se está cayendo es el nuevo, el que tiene poco más de 20 años, y el que construyeron en 1965 está intacto. Sí, así como escuchaste. Chicos, 20 años en años puentes es muy poco. Un puente tiene que durar como mínimo 100. ¿Y por qué carajo se está cayendo el más nuevo si supuestamente es una réplica del viejo y el viejo está bien? Te explico. Porque si bien los vecinos pidieron un puente réplica del primero, no habían planos de este. Yo no puedo creer que hayan hecho un puente a nivel municipalidad y nadie haya guardado un maldito plano. El pobre Alberto no tenía en claro cómo estaba hecho el primer puente porque carecía de la documentación para saberlo. Entonces él hace un puente que en apariencias es idéntico, pero estructuralmente, por dentro, no lo es. O sea que al final son distintos. Y la verdad es que también hecha está la réplica, que por más de que yo sabía que eran distintos, me llevó días encontrar la diferencia. ¿Y dónde estaba? Acá abajo. En la biblioteca ni en internet encontré mucha información sobre ninguno de los dos puentes. Tuve que recurrir a mirar muchas, pero muchas imágenes y contrastarlas para encontrar dónde estaba la diferencia. Que recién la encontré mirando una de las fotos de sus panzas, pero desde abajo. Me di cuenta que en el primer puente se puede ver marcada como si fuese una especie de cuadrícula, mientras que en el segundo la panza es completamente lisa. Esa pequeña diferencia, aunque parezca insignificante, es la que me hizo darme cuenta toda la estructura de cada uno de los puentes y por qué son distintos. Acá es donde la cosa se pone realmente muy difícil para mí, porque me encantaría poder explicar de la manera más sencilla posible, pero Dios me dio un desarrollo de personaje en el que yo solo sé complejizar las cosas y no simplificarlas. Lo que sí fue hacer una maqueta de cada uno, o probablemente la manera más ineficiente. Pero yo soy una persona que no entiende las cosas hasta que no las hace y no las ve. Yo necesito ver algo para realmente entenderlo. Así que voy a ir explicándoles cada puente mientras armo la maqueta de cada una. Vamos con el puente original, el puente de Leonel Viera. Este puente fue construido con una técnica llamada banda tesa, una tipología muy novedosa que se inspiraba en los tipos de puentes colgantes de lianas que vemos tanto en bosques como en películas, pero con muchísimo mejor manejo técnico. Y fue el primero en aplicar esta técnica en todo el fucking mundo. Let that sink in. De hecho, luego de su construcción se realizaron muchísimos otros en todo el mundo, o sea que fue una inspiración para el resto del planeta, como por ejemplo la pasarela de Doulignon en Ginebra, Suiza, la pasarela de Shumetsuri en Japón, el paso sobre el Juncar en Cuenca y la pasarela sobre el lago Hodge en San Diego, Estados Unidos. Porque la particularidad que tiene esta técnica es que permite salvar luces y distancias súper largas, pero con muy poquitos puntos de apoyo. ¿Qué te digo yo? De verdad, que es una maravilla de la arquitectura y la ingeniería. Este está compuesto por 5 elementos claves: basamento o los famosos muertos de anclaje, cables, pilares en forma de B corta, losetas pretensadas y hormigón. Para construir esta maqueta lo primero que hice fueron los pilares en forma de B corta, que son 5 por cada lado, y que tienen la particularidad de que por encima de ellas es por donde pasan y se apoyan los cables. Es decir, que cada una de estas recibe directamente los esfuerzos de los cables que tiene arriba para descargarlos en el suelo. El segundo paso fue construir las losetas de hormigón pretensado, que son unas piezas cuadradas, muy resistentes pero más livianas porque tienen unos huecos en su interior que le quitan peso. Estas son las que veíamos en la panza del puente con esa forma de cuadrícula que les decía. O sea, cada uno de esos cuadrados representa una de estas losetas. A mí me pasó que como la maqueta es muy chiquita, hacer cada uno de esos cuadraditos, que son 4 por fila, me era muy complicado porque era una pieza muy chiquita, así que lo que hice fue unir las 4 losetas en una sola pieza rectangular. El tercer paso fue acomodar todas las losetas en la base del molde y colocar los cables entre ellas. Los cables que van de una punta al otro del puente son los que sostienen toda la estructura. Ellos son los reales protagonistas. Y una vez que las losetas quedan enganchadas a estos cables, se pretensa la estructura apoyándole en alguna de las losetas bolsas pesadísimas de arena. ¿Por qué bolsas de arena?, te preguntarás. Bueno, era el sistema rudimentario que tenían en aquella época para someter a los cables a mayor tensión, así que cuando vuelque el hormigón para terminar de completar el puente, los cables queden muchísimo más rígidos y duros. Por último, lo que hice fue agregarle el hormigón, que en mi caso, bueno, es yeso de color amarillo, y una vez que este secó y endureció, le agregué las barandas y listo. El puente estaba terminado. Este sería el puente de Leonel Viera, el original, el que primero se construyó. Como pueden ver, en la parte de abajo se nota que se ven las losetas, que representaría esa cuadrícula de la imagen que habíamos visto. Pasemos ahora a ver al segundo, a la copia. El puente de Alberto también está compuesto por 5 elementos: basamentos o muertos de anclaje, cables adherentes, cables no adherentes, pilares en forma de B corta y hormigón. Pero su gran diferencia con el original es que este, en lugar de componer una única pieza, está formado por 2 sistemas distintos que colaboran en uno. Por un lado tenemos
dos pórticos laterales conformados por cables no adherentes y por el otro tenemos un tramo central llenado en sitio conformado por cables adherentes. Y yo sé, probablemente no hayas entendido un carajo nada de lo que dije, sinceramente yo tampoco lo entendí mucho. Así que vamos a meternos en el mundo de los cables para entender qué mierda acabo de decir. ¿Qué es un cable adherente y un cable no adherente? Básicamente, un cable, para empezar, puede ser un hierro, sus perfiles finitos metálicos que uno ve. Bueno, eso. Esto es así. Los cables adherentes son esos que están dentro de una estructura de hormigón armado común, como lo puede ser una viga, una columna, una losa. Y se llaman adherentes porque al estar en contacto directo con el hormigón es como que están pegados. O sea, si yo muevo esto, el acero está haciendo que las micropartículas del hormigón que están en contacto también se muevan con él, porque están pegados. De hecho, hasta está cayendo como polvo, bueno. Pero en las tipologías estructurales post-tensadas, que son aquellas a las cuales se les estiran los cables a lo último, estos no pueden estar en contacto directo con el hormigón, porque si se les estiran los cables cuando la pieza ya secó y endureció, es probable que el hormigón empiece a fisurarse y a romperse. Para evitar eso, lo que se hace es pasar los cables por dentro de unos tubos que se llaman vainas, que pueden estar hechos tanto de plástico como de metal, que lo que hacen es permitir un libre movimiento del cable dentro del hormigón y así evitar que el movimiento se traslade del hierro al hormigón y que éste se fisure y se rompa. De ahí su nombre, no adherentes, porque no están en contacto directo con el hormigón. Para arrancar esta maqueta también lo primero que hice fue armar los pilares en forma de V corte. Después seguí por armar las 10 vigas de hormigón con los cables no adherentes por dentro, que se apoyan sobre los pilares y se enganchan a los dos macizos de anclaje de los costados. El tramo central lo dejé vacío, es el lugar en donde irían los cables adherentes, pero la verdad es que la maqueta es tan chiquita que me costaba mucho materializarlo, no me daban los dedos, así que lo dejé vacío, pero yo creo que conceptualmente se entiende. Por último, le volqué el yeso amarillo, que es mi hormigón, esperé a que fragüe y se seque, lo retiré del molde, le agregué las barandas y el puente de Alberto Ponce estaba listo, que como pueden ver tiene la base lisa. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entendimos cómo son cada uno de los puentes, pero eso no nos deja en claro si hay uno que sea mejor que el otro estructuralmente. Repasemos las hipótesis. Para empezar, vayamos con la primera de todas, que es la favorita de la gente, que es que fue culpa del arquitecto y del diseño del puente. No hubieron arquitectos a Morch. Lo lamento, me hubiese encantado que esto lo hiciera un arquitecto, la verdad. Ni Leonel Viera ni Alberto Ponce Delgado son arquitectos, los dos son ingenieros. Por otro lado, el diseño del puente tampoco es una mierda, porque como vieron, el primero está intacto, funcionando. Y no solo eso, sino que se le usó de referencia para hacer un montón de otros puentes en el resto del mundo. Así que el diseño no es malo. Vamos con la segunda hipótesis, que es que la culpa es del cálculo del ingeniero. A la gente bien morbosa le encanta echarle la culpa al pobre ingeniero que está muerto y que ya no puede defenderse. Pero aunque yo no lo conozca, puedo decir que para mí Alberto era un tipazo y uno muy inteligente. Alberto fue un ingeniero muy reconocido de Uruguay que hizo otros puentes que siguen en uso a día de hoy. Como por ejemplo el Puente General San Martín, que para mí es un puente hermoso. De 5.365 metros de largo. Creo que en su momento fue récord del mundo por la longitud que tenía y que está hecho de hormigón postensado. O sea que el tipo tenía muy claras las estructuras postensadas. Yo creo que él decide resolver este puente copia con una estructura postensada porque la tenía muy clara. Dudo mucho que los cálculos que haya hecho este flaco realmente estuviesen mal. Hay una hipótesis que se empezó a poner bastante de moda que tiene que ver con el peso que recibían los puentes todos los días. Se cree que el crecimiento exponencial inmobiliario y urbano de la Barra hizo que por el segundo puente, que es el que va desde Punta del Este, crucen zambas y camiones llenos de peso y que vuelvan por el primero vacíos. Por lo que las exigencias de cargas del segundo serían mucho mayores que las del primero y eso explicaría por qué se rompió el más nuevo y no el más viejo. Pero esta teoría no es del todo clara porque se dice que el segundo puente, el nuevo, se construyó para poder soportar hasta 36 toneladas de carga, mientras el primero se construyó para soportar 15 toneladas de carga. En teoría, el segundo puente tendría que poder soportar muchísima más carga que el original. Y considerando que el primer puente vivió y existió solito durante 34 años, bancándose las idas y las venidas de las zambas solo, en conclusión, este tendría que haberse roto hace muchísimo tiempo. O sea, con todos los años que tiene de aportes, el primer puente ya tendría que haber fallado hace un montón de tiempo. Por lo que yo deduzco y creo que si bien el peso seguramente fue algo que deterioró al puente, no me parece que sea la causa principal de su rotura. Otra de las hipótesis es que es culpa de la Intendencia por no haber hecho las inspecciones y los controles suficientes.
yo creo que la cosa va un poco más por ahí, aunque no es la razón principal a nivel estructural de por qué se rompió, porque un puente puede seguir funcionando por más de que no lo inspeccionen, pero teniendo en cuenta que fue un vecino el que tuvo que llamar para avisar que lo veía, que se estaba cayendo y que se estaba hundiendo porque nadie se había dado cuenta, deja un poco en claro que tampoco lo estaban chequeando mucho, que digamos. Sobre todo, teniendo en cuenta esto que hablábamos de los pesos de los camiones, esos puentes nunca fueron hechos para soportar mucha carga, no pueden pasar zambas por ahí. La quinta hipótesis, la final y la que para mí definitivamente es la correcta, se basa en su construcción. Todo nos lleva a pensar que el problema fue constructivo al momento de hacer la obra. Como ya sabemos, el segundo puente es una tipología post-tensada, y aunque son muchísimo más resistentes que las pretensadas, estas son tipologías muy jodidas porque hay que tener muchísimo cuidado con el límite al que se lleva el acero. Cuanto más tensado y sobrecargado está un cable, más sensible es a la corrosión, y ahí es donde entra la palabra clave de todo este drama: óxido. En alguna nota, mientras investigaba sobre el tema, encontré cómo describen el problema clarísimo. Esos cables que quedaron rotos, mencionados por Cáceres hoy, se ven tirados en el piso alrededor del puente con un plástico amarillo oxidado. Lo más probable es que esos cables no adherentes que unen el tramo central con las bases no hayan estado bien sellados dentro de sus vainas y hayan quedado expuestos a la salinización por su cercanía al mar, lo que causó que se corroigan y se oxiden. Justo en la linga, que es la unión entre los cables y la cabecera de anclaje, los cables estallaron. Y como ya no tenían más fuerza de tracción que lo sostuviese, la panza del puente se empezó a caer. Si yo tuviera que construir un puente similar a día de hoy, creo que utilizaría la técnica de la banda tesa, pero igual me parece que el cálculo estructural del segundo puente probablemente estaba bien. Nada. Eso es todo lo que tengo para decir. Se me enfrió el té. Maldita sea.